¿en qué momento? O sea, ya tenías una relación a distancia por Twitter con Eugenia, Sí. como Twitter Pals, o qué Sí, sé sí, yo. sí. ¿En qué momento? O sea, échame el cuento de cómo surge todo este tema de Ni Me Ladillas y en qué momento decidieron que vamos a intentarlo. Eugenio y yo nos graduamos de cosas, no es que no convencionales, pero eran como carreras de comunicación en la que en ese momento o entrabas en América corporativa o no. Pero era una cosa que Eugenio no quería hacer y yo no tenía campo porque no estaba en Estados Unidos. Y estábamos muy frustrados con todo, muy, muy, muy frustrados con todo. Era como un momento de mierda, los teníamos trabajos que no nos gustaban y tal. Y el impulso de la gente de decir, hagan algo juntos, nosotros empezamos como a ver si hacemos un TikTok, si hacemos tal. Y de hecho, lo que pensamos primero fue hacer como un web show. Ahora, Como ¿por 10 qué la minutos. gente te decía hagan algo juntos? ¿Qué estaba viendo la gente para conectar y decir estos dos pudiesen ser algo? Como una química. ¿Pero qué hacían? entre- ¿Llamadas o puro No, era- interacción? Era que yo tuiteaba algo y ella me contestaba. Y yo le Ok. contestaba algo a ella. Wow. Y en Ya. esa interacción ya se notaba la química que nosotros teníamos. Qué arrecho. Y la gente lo veía y nosotros tenemos un sentido del humor. Nosotros somos muy diferentes, Sí. pero tenemos un sentido del humor muy similar. Ok. Y es como que chévere porque independientemente que podamos tener una conversa donde hay complicidad, donde hay química, cada quien es completamente independiente y tú tienes una experiencia completamente diferente a la de Santiago como la que tienes de Eugenia. Claro, Y pero hay como un esa hilo separación. conductor que es el... Exacto, Claro. exacto. Y nada, y como que decidimos hacer un web show que creo que fue como la primera vez que en pandemia yo veía como muchos programas en YouTube que eran como entrevistas que pasaron a hacer en Zoom con un AirPod aquí metido. Sí. Y yo decía, esta gente lo hace, ¿qué tan difícil puede ser? Yo algo sé de producción, tal, vamos a hacerlo así. Y yo creo que ahí nosotros pensamos que iba a ser un impedimento el estar a distancia, pero Claro. después dijimos, ¿y si es el gancho? Y terminó siendo el gancho, porque cada vez que nos vemos es un Totalmente. evento, la gente no se acostumbra a que nosotros estemos juntos. Sí. Independientemente de que nos hemos visto ya mucho más seguido, pero la gente se emociona muchísimo y yo no sé si fuimos el primer podcast a distancia, pero no lo quiero decir porque pues me quema y este huevón no sabrá. Pero yo creo que fuimos el primero que rompió el patrón de que los podcasts eran únicamente en un estudio, en una mesa, que funciona perfectamente, pero también abrimos campo a que en un mundo donde todo el mundo está con sus amigos regados por todas partes y en un mundo pandémico se puede hacer algo chévere y no quiero decir de calidad porque era bien artesanal en ese momento, No, pero pero algo calidad. bueno pues, que tenga un contenido con sustancia. Sí. Ahora, es interesante porque aunque hablas de este tema de podcast a distancia, mucha gente ni se da cuenta, ¿sabes? Como que juraba que ustedes estaban juntos hasta ayer. Hasta el sol de hoy Sí. nos dicen. Entonces es algo que lo hace como interesante. No es lo más... El hecho de que sea a distancia no es la razón del podcast. Es simplemente la razón para que pudiesen hacerlo. Porque están Exacto. en lugares distintos. O sea, hay gente que siempre nos dice como, ¿por qué no miran para los lados? O sea, ¿por qué no se miran? No estamos... De hecho, yo paseo aquí por Miami y... Que demente grabó un podcast los dos viendo hacia enfrente una Sí, cámara. imagínate. Y, por ejemplo, yo voy caminando Viéndolo en por el Madrid monitor. y me preguntan, ¿qué haces aquí? Y yo vivo aquí. Hay gente que no se entera, pero está cool porque eso me hace saber a mí que en comunicación, Funciona. humor, edición, el set y tal, la gente realmente cree que estamos en el mismo espacio. Sí, la química funciona. Claro, y no es que queremos engañar a nadie, pero que haya esa cohesión a mí me da paz. Claro. Que ¿Sabes de qué? verdad, antes de entrar en detalle de que tú y Eugenia no se llevaban bien en redes y que eran Ajá. como enemies antes de ser Ajá. friends. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, pero era de ella hacia mí. Ok. Yo estaba tranquilito en mi casa. Ella simplemente... Ella es la Ella te estaba comentando ahí. Exacto, porque había un carajo con el que yo hablaba en esa época que era un mejor amigo de ella que a ella le gustaba. Y ella era así como, ratiki y tal. Pero yo nunca me lo tomé en serio porque se veía que... Creo que hasta en esa época se le veían las costuras de que era una chama que picaba adelante de te jodo para que no me jodas tú a mí. Que es normal. Yo también estuve quizás en ese momento en el colegio con un approach un poco diferente, pero es muy, te voy a tener a la distancia, pero no quiero que me jodas tú a mí. Y yo nunca fue como, ay, qué chama pa' jugar y tal. No, yo siempre era como, ay, que en algún momento dará el brazo a torcer. Y dicho y hecho, a los años nos hicimos amigos y éramos muy, muy parecidos, cosa que me imagino que ya no se esperaba. Claro. Pero también éramos muy chamos y tampoco Claro. puedo estar, teníamos 14, 15 en esa época. Sí, me sorprende, porque a mi Twitter siempre me pareció como la red social de los viejos, o sea, de los cuarentones como yo, treintones. Pero eso cambió mucho. Sí. Ahorita hay muchísima gente joven y muchísima gente sin oficio. Eso Y por sí. eso te decía que ahorita se ha convertido en un lugar muy, muy oscuro donde no pueden... Ahorita es una post-pandemia ciudad, es otra vaina. es anarquía y caos. A mí y no me gusta. cloaca. A mí de verdad, yo creo que yo sigo ahí porque me ayuda a mantenerme al día con trends y cosas así que a mí me interesan Sí. y me ayudan por lo que yo hago y porque también creo que es una herramienta de comunicación bastante útil. Pero ahorita con el tema, yo puedo no seguir gente, pero con el tema del algoritmo, de la pestaña de como Que es que for tienes you. que cambiar el for you. De entrada tienes que cambiarlo. Claro, pero si te están insultando sin etiquetarte, te lanza tú y te están insultando. Es como si yo no quiero ver esta mierda. Que Ojo, ladilla. yo siempre fui defensor de Twitter
todavía siento que tengo una relación de amor con la red social, porque siento que como concepto era mi red favorita, porque era mensajes cortos, a mí me encantan las noticias y soy muy adicto al tema político y de noticias, y en verdad Twitter de todas las redes sociales fue la que tuvo la que realmente se apoderó del breaking news, de que, o sea, que está pasando algo, tú no vas a Instagram a enterarte o a TikTok, vas a Twitter a ver si es algo noticioso. Entonces eso me parecía fascinante y lo usé muchísimo, pero con la compra de Elon Musk se hizo evidente, eso pasaba desde antes, pero con Elon Musk quedó más que claro que había una intención de generar engagement a través del odio y la rechera y toda la negatividad. Entonces se convierte, el For You es el mejor ejemplo. Está diseñado como un trigger para que te saque lo peor de ti. A mí me ponen a las personas que más odio, que no sigo, me las ponen ahí todos los días y ya yo estoy como, bueno, no. Antes ni me daba cuenta que estaba en el For You, porque lo hacen de esa manera, que tú estás en tu timeline y que, pero ¿por qué estoy viendo todo esto? Déjame responderle a este imbécil. Y de repente ya va, esto me lo pusieron a mí para que yo... Es muy cínico y ahí fue que le he bajado muchísimo. No voy a decir que me he retirado porque todavía tengo esperanza de que va a cambiar, pero es que cuesta, porque yo creo que es un reflejo humano muy normal de querer defenderte cuando alguien te ataca, pero es entender que uno no ganas nada, la opinión de esta persona no me afecta en nada, esta persona no decide si yo tengo trabajo o no, y es como que nosotros nos dimos cuenta que el mundo de Twitter está dentro de Twitter. Eso es un mundo externo que no afecta absolutamente nada, y cuando nosotros hemos tenido polémicas en Twitter, los suscriptores siguen subiendo, los suscriptores en Patreon siguen subiendo, las vistas siguen subiendo, y ahí entendimos que independientemente de lo que pase aquí, esto no traspasa la frontera de cualquier otra cosa. Tal cual. Y dejamos que eso, la gente se ladilla, al final del día pasan 4 o 5 días, bueno, X, lo que sea, y tú no puedes controlar. Yo creo que es tener paz con el hecho de que, lo que decía antes, por más que yo quiero que tú sepas cómo soy yo en mi vida, en todos los ámbitos, yo no puedo, es que ni de vaina puedo yo controlar eso. Entonces es como dejar ir el que yo no controlo la percepción que tú tengas de mí. Y eso está bien.